Vamos a ir al Antiguo Testamento. Al segundo libro del Antiguo Testamento, al libro de Éxodo. Y vamos a leer desde el capítulo 3. Éxodo 3. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aquí vemos en el capítulo 3 el relato del encuentro de Dios con Moisés. Y vemos que esto se produce en un contexto de lo cotidiano. Moisés estaba caminando por el desierto, apacentando, cuidando las ovejas de su suegro. Y él, en algo que hacía habitualmente, conociendo ese terreno, va. Pero hay algo que ese día es asombroso. Hay algo que sucede ese día en la vida de Moisés y que nosotros tenemos aquí en el relato. Él empieza a vivir algo inédito, algo que él nunca hubiera imaginado. Y vemos nosotros en este relato algo que pasa en medio del desierto. Imaginémonos el desierto. El desierto donde no hay prácticamente nada. Hay mucha arena, hay mucha tierra, hay roca y también hay algún tipo de planta. Por ahí iba Moisés y llevaba las ovejas. Y en ese contexto ve algo. No es algo ilusorio, sino que él ve concretamente algo que dice: esto no es normal. ¿Estoy viendo bien? Y esto lo lleva a él a ir para querer confirmar esto que está pasando y de alguna forma poder entender, porque está pasando algo que para él es absolutamente inusual. Y en esto que él va a acercarse, sucede que alguien lo llama.
Él está en el desierto. No es que está en la calle real y que de repente uno puede escuchar un nombre y dice, a lo mejor alguien me llamó a ver quién será el que va arriba. No, acá Moisés está en el desierto. Su compañía son las ovejas. Y en ese lugar alguien lo llama por su nombre. No hay nadie más. De en medio de esta zarza, que como dice aquí, que estaba ardiendo, él escucha una voz. Y esa voz le habla a él. Lo que él se percata en medio de esto, él escucha su voz, pero no hay nadie. Lo que él tiene delante de él es una zarza que está ardiendo. Pero lo llamativo, que esta zarza, que por características del clima, debiera ser una zarza que al contacto del fuego se consume automáticamente. Está, como se dice, seca, lista para consumirse. Las hojas que pudiera tener no se consumen, las ramas que tiene no se van achicando, no se van ennegreciendo, sino que está esa zarza ardiendo. Y él escuchó su nombre, alguien que lo llama directamente a él. Y lo particular es que eso solamente pasaba ahí. Y el fuego no avanzaba. Tristemente hemos visto lo que ha pasado en España en estos días con el fuego. Y cómo el fuego avanza. Pero aquí el fuego estaba ahí en la zarza, que no se consumía, y desde donde Moisés ha escuchado que lo llaman. Y es llamado por su nombre 2 veces. Moisés. Moisés. Y nosotros sabemos quién lo está llamando. En el desierto, donde no hay nadie, Dios lo llama a él por su nombre. Es así como Dios llama a toda persona. A lo mejor nosotros no escuchamos nuestro nombre, pero sí escuchamos que Dios se está acercando y que nos llama. Y así sucede con Moisés. Y en esto se inicia un diálogo. No solamente escucha su nombre, sino que a continuación empieza a desarrollarse un diálogo. También es curioso, porque Moisés empieza a hablar sin tener a nadie delante. Pero hay algo en su interior que va permitiéndole entender quién es quien está hablando con él. Dios no es un Dios que se esconde. Dios es un Dios que se acerca y vemos que Dios llama. Y así es como llamó a Moisés. Las condiciones son totalmente inexplicables. Es muy inusual lo que está pasando. Es sorprendente. En este relato vemos que esto continúa y vamos a ver lo que está viviendo Moisés. Va a ser algo que se va a quedar grabado en su memoria. Va a ser un momento que no va a ser olvidado. Va a ser un punto que marca su vida. Y ese punto que marca su vida es que es llamado. Pero ¿quién lo llama? No es un hombre. ¿Quién lo llama? Vamos a ver en el diálogo. No es un par. Él va entendiendo que quien lo está llamando es Dios. Y es así como Dios se acerca a nuestras vidas. Dios se acerca a nuestras vidas. Dios nos llama a nosotros. Y frente al llamado de su nombre, Moisés responde: heme aquí.
aquí estoy. Y en esta continuación de lo que pasa, le dice esta voz que él está escuchando: no te acerques. Me está llamando, está pensando Moisés, pero me dice: no te acerques. Hay una distancia que es necesaria. Y vamos a entender por qué es necesaria esa distancia, si bien Él está siendo llamado. El que lo está llamando es Dios, de en medio de la zarza. No es que Dios se separa, sino que de alguna forma en esto Dios empieza a manifestarle a Moisés quién es el que lo está llamando. A veces nosotros perdemos la perspectiva y hacemos muy trivial o muy común, o a veces tomando de manera ligera el que Dios se acerque a nuestras vidas. Es importante y es bueno considerar, es bueno pensar, ¿quién se está acercando a mi vida? No es cualquiera. Es Dios. Y eso es algo que es necesario que no sea lejano para nosotros, sino que esté en nosotros el pensar quién se está acercando, porque Dios se acerca a nuestras vidas. Es bueno reflexionar. ¿Él se está acercando? ¿Y cómo quiere que me acerque yo a Él? Considerar. Apreciar de que Dios, como en el caso de Moisés y también en nuestra vida, se quiere acercar. Y en este acercamiento Dios empieza a revelarse. En este acercamiento Dios empieza a darse a conocer. Cuando Dios llama y la persona responde en este acercamiento, entendiendo el no te acerques, como que entender quién es quien me está llamando, sabiendo quién soy yo, entiendo quién es Él, pero este Dios se está revelando. En este caso Moisés, y Dios quiere revelarse a nuestras vidas. Pensar que yo conozco a Dios hoy es muy pequeño en comparación de quién es Él. Dios es eterno y Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Y Dios se revela y vemos como lo hizo con Moisés y lo ha hecho con nuestras vidas. Y en esa revelación Dios quiere enseñarnos cómo acercarnos a Él, cómo relacionarnos a Él y también conocerlo a Él. Es conocerlo. Sigue la conversación. ¿Y qué le dice después? Que le dice, no te acerques. Quita el calzado de tus pies. Pensemos lo que está pasando. Esta conversación. Y este Dios que se está revelando a Moisés, le dice, quita tu calzado de tus pies. Es muy sobrecogedor lo que está pasando. Y vemos que Moisés no pone ningún cuestionamiento. No pone ningún argumento. Estoy aquí en el desierto. ¿Por qué me voy a tener que sacar el calzado? Vemos que hay un silencio, hay un someterse
Y en esto de sacarse el calzado, de alguna forma Dios le está mostrando cómo acercarse a Él, que le va a revelar quién es Él. Con reverencia, con humildad, entendiendo que está ante alguien que es más alto que Él. Dios le está enseñando a Moisés, a través de este llamado, quién es Él. Primeramente, que lo conozca a Él. ¿Quién es el que lo llama por su nombre? Y en esto que Él va recibiendo este entendimiento de quién lo está llamando, vamos a ver que después es que Dios lo lleva y lo comanda para algo específico. Cuán importante es conocer a Dios. Y eso es lo que Dios busca de nosotros, que nosotros lo conozcamos a Él, para que en la medida que lo vamos conociendo y que Él nos va revelando quién es Él, podamos estar disponibles y dispuestos para lo que Dios ponga delante, para poder servirlo, para poder hacer su voluntad. Y eso va a ser más sencillo en la medida que tenemos un entendimiento de quién es, quién nos está llamando. Si me está llamando la persona del negocio y yo estoy apurado y decir, no tengo tiempo. Pero si quien me está llamando es Dios, si el que me está llamando es el creador de todo, si quien me está llamando es el alto y sublime, ¿qué le voy a responder? ¿Estoy apurado? A ver, me parece como raro que se produzca esta conversación entre nosotros aquí en el desierto. No, aquí está y vemos a Moisés sujeto y atento porque Dios le está hablando. El lugar en que tú estás, aquí vemos cómo Dios se va revelando y va haciendo su revelación progresiva. Comienza llamándolo y Moisés respondiendo. Y a continuación de eso empieza este diálogo. El lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Cuál era el lugar donde estaba Moisés? El desierto. ¿En ese lugar habrá estado Moisés en otro momento? Claro que sí, en muchos momentos. ¿Y por qué Dios le está diciendo que este lugar, tierra santa, es? Si lo que hay es arena, tierra, piedra. ¿Por qué? Porque quien está ahí manifestándose visiblemente a Él, no solamente algo que escucho y uno dice a lo mejor estoy escuchando una voz y Dios también permite que Él vea algo que es absolutamente sobrenatural, esta zarza ardiendo, y en medio de esto Él se da cuenta que Dios le está hablando y le dice, quita el calzado de tus pies
que los fariseos, Jesucristo está hablando con los fariseos, algunos creyeron, hay otros que no creen, hay otros que le preguntan esto y lo otro, y vamos a ir a Juan 8, en el Evangelio de Juan, en el Antiguo Testamento. Alrededor de 1400 años después de que ha habido esta revelación de Dios a Moisés. En el versículo capítulo 8, y leemos desde el 56. Está este diálogo con los fariseos, y los fariseos le dicen, para reivindicar la posición que ellos consideraban: nosotros somos hijos de Abraham. Están poniendo así como, este es nuestro currículum. Y a él lo están cuestionando. Y Jesucristo en el versículo 56 le dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí vemos a Jesucristo en distintos momentos en el Antiguo Testamento haciéndose presente. Y aquí, cuando está este conflicto con los fariseos, Jesucristo les dice quién es. Yo soy. ¿Y qué es lo que produjo esto que ellos escucharon? Bueno, dijo esto, bueno, que diga lo que él quiera decir, pero no. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo que era Dios. Y el celo religioso que les impedía ver al yo soy, que se estaba revelando a ellos, que le estaba hablando de la misma manera que le estaba hablando a Moisés, pero el celo religioso los tenía tan cegados que no pudieron ver y no pudieron creer lo que estaban escuchando cuando él les dijo: yo soy. Y eso los llenó de ira y los llevó a tomar piedras para arrojárselas. Lo que querían hacer era lapidar a Jesús por lo que estaba diciendo, pero Jesucristo estaba declarando quién era Él. Yo soy. Así le dirás a los hijos de Israel, le dijo Dios a Moisés: yo soy, te ha enviado. Es precioso cómo vemos en la palabra que tiene todo un hilo conductor y todo tiene un orden y en todo hay una revelación. Y eso es Dios quien se revela. Dios se revela a personas comunes y corrientes. Dios ha dejado su palabra para que a través de su palabra podamos conocerlo a Él. Y frente a eso y entender quién es Él, poder responder y decirle: Señor, ¿quién soy yo? Pero, heme aquí. En otras versiones o en otros comentarios dice, más que heme aquí, dice: aquí yo. Es como cuando me llamo: aquí yo. Aquí estoy. Pero respondió. Vamos a ver también en otro momento el yo soy. Vamos a ir a Juan un poco más adelante, porque vemos que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no son separables. A veces hay gente que dice: no, el Antiguo Testamento ya fue. Lo que hay que concentrarse en el Antiguo, en el Nuevo. Pero el Nuevo se sustenta y se levanta sobre la base de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento.
Juan 18. Previo a cuando Jesucristo va a ser entregado. La última noche que está junto a sus discípulos. Cuando Jesús es arrestado. Judas ha ido a buscar a los alguaciles de los sacerdotes, ha ido a buscar soldados porque él sabe dónde está Jesús y se ha comprometido a entregarlo. Algo que Jesucristo no le es desconocido, porque Él, como es Dios, sabe lo que está pasando. Y dice en el versículo 4, esto es de noche, van con las antorchas, dice, van con linterna y van con sus armas para prenderlo. Y en el versículo 4 dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, ahí vemos, Dios hecho hombre, viviendo como hombre, pero también vemos le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Cuando Jesús declara su nombre, cuando Jesús manifiesta quién es Él, con este nombre que dio a conocer a Moisés, pero que ese nombre era de antes, pero que Dios se lo muestra a Moisés, este nombre que se lo mostró a los fariseos cuando decían que somos hijos de Abraham, este mismo Jesús, cuando lo vienen a buscar y le preguntan, Él dice, yo soy, y en el momento que Él dice yo soy, ellos retroceden y caen a tierra. Hay algo sobrenatural que pasa. Dios hablando, Jesucristo hablando, declarando quién es Él, y ellos caen a tierra. Ahí vemos la presencia de Dios y el poder de Dios al declarar su nombre. Ese es el Dios que se está revelando a Moisés para encomendarle la misión de ir para sacar al pueblo bajo la esclavitud en la que están. Yo soy, me envió a vosotros. Yo, que soy santo, no aparece en la conversación de que Dios es santo, porque recién la primera mención a Dios como santo, explícitamente, se produce un tiempo más adelante, una vez que Dios ha sacado al pueblo de Israel poderosamente por medio de Moisés, y cuando Dios empieza a revelarse también ahora al pueblo por quien es Él, es ahí recién en el libro de Levítico que aparece la revelación donde Dios dice quién es Él y que fue la que de alguna forma recibió Moisés en medio de la zarza. Y lo vamos a leer y vamos a ir llegando hoy día hasta aquí, y vamos a continuar. Pero en Levítico, la primera vez que aparece esta palabra santo en el Antiguo Testamento, en el Levítico, el libro que viene a continuación de Éxodo, el tercer libro. Y en esto Dios está mostrando quién es Él, Dios está mostrando su carácter, y también Dios está enseñando cómo debe acercarse el pueblo a Dios. Levítico 11. Y leemos en el versículo 44. Por medio de Moisés
Ya una vez que el pueblo ha salido, más de 3 millones de personas han salido y Dios está usando a Moisés para comunicarle al pueblo quién es Dios. Y aquí les dice, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Aquí es la primera vez que aparece Kadosh. Yo soy santo, apartado. De alguna forma también Dios muestra en esto que Él es único. Si bien Él después dice que le dice al pueblo, ustedes van a ser santos, y a nosotros como creyentes que hemos entrado en un pacto por medio de la fe en Jesucristo, somos hechos hijos, pero también somos hechos santos, pero no a la estatura de quien es santo. Pero somos santos porque Dios es santo. Y es ahí donde Dios le empieza a enseñar que Él, que es santo, le pide a su pueblo que se santifiquen y que sean santos. Y es ese el camino que Dios le está enseñando al pueblo para tener esta relación con Dios que es santo. Y que ellos sean santos, apartados, separados de todos los otros pueblos, para que ellos sean, como pueblo santo, los que puedan reflejar el carácter de su Dios, que es santo. Ese es el llamado de Dios. Así Dios se reveló a Moisés. Y por medio de Moisés se lo reveló al pueblo, de que Dios es santo, absolutamente distinto, moralmente perfecto, puro y digno de toda adoración. Por eso, en el Antiguo Testamento, en la visión que tiene Isaías, cuando ve a unos seres espirituales, en una visión que tiene, los ve que ellos están declarando y adorando, diciendo, santo, santo, santo. Y en el Nuevo Testamento vemos lo mismo cuando Jesucristo le revela al apóstol Juan y ve en esa revelación, Juan ve a estos seres que adoran a Dios. ¿Y cómo lo adoran? Diciéndole, santo, santo, santo. Es precioso. Es precioso cómo Dios se da a conocer a través de su palabra. Pero es importante nosotros no perder la perspectiva, quién es quien se está queriendo acercarse a su vida y que quiere empaparnos más de su santidad, porque es necesario. Vamos a quedar hoy día hasta aquí, pero no dejemos de admirarnos de que Dios, siendo santo, moralmente perfecto, puro, sin pecado, porque santo no es solamente sin pecado, sino que un aspecto, este Dios quiere acercarse a nuestra vida.